La entrevista con Ramsés Yunes. Qué honor, ¿eh? Qué honor es platicar con alguien que es un verdadero historiador, un hombre que quiere muchísimo la historia de su país, también la de más allá de nuestras fronteras, un hombre con 44 libros, va a estrenar otro, va a presentar otro libro, por eso mire, le voy a hablar de 3 puntos al doctor José Manuel Villalpando, que además va a relatar durante 27 años de trayectoria radiofónica, va a hablar de sus personajes favoritos, incluso va a hablar de su abuelo, que en muy pocas ocasiones ha hablado de su abuelo, gran diputado, valiente, se le enfrentó nada más y nada menos que al gobernador de su estado, pero ya lo platicará el doctor José Manuel Villalpando. Doctor, gracias por esta oportunidad de platicar con usted. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias por la oportunidad de contar y estar con tu público allá en Veracruz, lo cual me da muchísimo gusto. A ver, 3 puntos, doctor. Primero su libro, 17 de octubre, 6 de la tarde. ¿Cómo nos podemos conectar para que usted nos platique? Este libro que Sí. me hace el favor de editar la editorial Porrúa se va a presentar en estas versiones modernas en línea, en la cual soy yo solito, afortunadamente. Se puede uno conectar Sí. a través de Zoom. Y digo yo solito, afortunadamente, porque todos sabemos que las presentaciones de libros en realidad son un intercambio de elogios mutuos. Pero son ciertos, usted es una eminencia, doctor. Son ciertos, pero yo prefiero evitarme la pena de que alguien hable de mí, y mejor yo hablaré De lo de usted. y de mis experiencias, que son las que narro allí en este librito que se llama En busca del tiempo pasado, vivencias y experiencias de un apasionado de la historia de México. Llega un momento en la vida, yo acabo de cumplir 63 años, que vale la pena pues hacer un pequeño alto en el camino, volver la vista atrás y ver qué se ha hecho. En un sentido no de elegía propia, autoelegía, sino en el sentido que algunos historiadores como Eric Hobsbawm han dicho de que pues conocer estas vivencias de los historiadores explican su obra y por qué ha hecho lo que ha hecho, que es el caso mío. No soy ningún deportista famoso, ningún político famoso, ningún pues actor famoso, nada. No, simplemente soy un hombre que se ha dedicado a la historia. Y un gran historiador, además. Pues eso se lo agradezco mucho. Y quise plantearme a mí mismo, a ver, ¿por qué hice tanta cosa? Algunas de ellas un tanto cuanto que podrían parentar descabelladas, como buscar restos humanos de personajes históricos. Algunas no tanto, como pues seguir la pista a los procesos de la independencia, en geográficamente e intelectualmente hablando. Otras, como bien señalaste, a mi propio abuelo. Y por lo visto ya tienes el libro, porque le echaste una leíta. Sí, por lo que estoy viendo. pero qué hombre tan valiente. Ahora no lo hurta usted, lo hereda, anti-obregonista, huertista, y se le fue a un gobernador, lo acusó de autor intelectual de un asesinato, ¿no? Y también narró el propio sentimiento familiar de desesperación y lo que causó en la propia familia, que no fue nada sencillo y que pues mi abuela creo que nunca lo perdonó. pero bueno, esas son mis hipótesis, porque ya ambos son difuntos, por supuesto. Pero bueno, yo trato de plantearlo así. Y me esperé en ese texto precisamente hasta la muerte de mi padre. Ah, perfecto. Porque mi papá sí tenía una especie de enojo con su propio padre, porque Sí. creo que les ocasionó mucho dolor que mi papá me lo platicaba, pero quise hacer un lado eso y ya replantearme yo mismo la historia de mi abuelo. Pero este es uno de los 15 temas que se tocan en el libro y Pues, que seguramente al público pues le va a interesar. Sobre muchísimo. todo algunas aventuras, ¿no?, que ahí platico, de buscar restos humanos y cosas así. Adalberto Villalpando, su abuelo, y entre otras historias a lo largo de 27 años en radio, En radio y 44 de libros. De libros, 44 libros, justamente el año que entra, primero Dios, en 2021, son para mí 40 años muy importantes por 3 asuntos diversos, pero muy unidos en mi propia vida. Será los 40 años de mi primer libro, que se publicó en 1981, Sí. serán los 40 años de mi examen profesional de abogado, que también fue en 1981, todo consecutivamente. En enero el libro, en febrero el examen, y en mayo mi matrimonio. También cumplo 40 años de casado. Perfecto. Que todo venía al caso, porque si no mis papás no me dejaban casar, si no me recibía. No, pues así era la situación. Oiga, doctor, será entonces 6 de la tarde, 17 de octubre. Nos podemos meter al Facebook de Porrúa, ¿no? Al Facebook de Porrúa, efectivamente, ahí va a ser la transmisión. Yo lo hago desde aquí en el mismo Facebook, en vivo, y pues estará, por supuesto, a las 6 de la tarde disponible para todo el país y todo el mundo, si se quiere, ¿no? Así es. Gracias a las redes sociales. Doctor, estamos a nada de que cumplimos 528 años del encuentro de dos mundos.
Cristóbal Colón más vigente que nunca, pero hay un grupo que quiere derribarlo a toda costa. Fue un genocida, fue un hombre que promovió la esclavitud. ¿Qué fue Cristóbal Colón, doctor? Bueno, esta es una polémica muy antigua, de hace algunos 50 años para acá, que nos dio en el mundo entero este afán reivindicatorio de destruir aquellas marcas, huellas, estatuas inclusive y retratos de personajes que a los ojos actuales, esto es lo importante, con los criterios de hoy, pues pueden aparecer, como tú bien has dicho, como genocidas, que no es el caso de Colón. Colón no mató a nadie. Abrió la ruta para que sí llegara la colonización española y también la inglesa, Estados Unidos y la francesa también. Él abrió la ruta. Es decir, de alguna manera se le atribuyen a él estas culpas de que él, como abrió la puerta, con él vino la destrucción de las culturas que había en la América, llamémoslo así, prehispánica o precolombina, en general en todo el continente. Pero era algo que irremediablemente iba a suceder. Eso es indiscutible, pero sin embargo, pues sepamos el odio en estos personajes, como recientemente, por ejemplo, en los Estados Unidos, Sí. acaban de derribar estatuas del propio Colón, y también, por ejemplo, en California, algo que a mí se me hace un poquito inentendible, de Fray Junípero Serra, que en lugar de ser genocida fue precisamente a defender a los habitantes originarios de por allá. Fue Pero, reformador. sin embargo, ahorita estamos en esta moda de juzgar a los personajes del pasado con criterios contemporáneos, cuando los grandes historiadores, y simplemente me pongo en el caso mexicano de don Edmundo O'Gorman, han señalado claramente que la historia no es para regañarla, es para entenderla, Claro. porque lo pasado ya pasó y los criterios con los que las personas vivían eran absolutamente diferentes a los que hoy Claro. la gran mayoría tenemos. Entonces, este es un debate fuerte, serio, Sí. creo yo que tiene mucho que ver más de ira y de enojo que de razonamiento. Y pues yo lo que lamento es que derriben estatuas. En la Ciudad de México, la estatua de Colón la quitaron, pero no sé si no se dieron cuenta o no, y los amigos que conocen la Ciudad de México lo sabrán perfectamente bien, que tenemos 2 estatuas a Cristóbal Colón aquí en la capital. Una estaba en Reforma, ¿no? Que la Que es quitaron. la emblemática, que es la que quitaron, pero hay otra, y los amigos veracruzanos que han venido a México, que venían por tren, recordarán que frente a la estación de Buenavista, en realidad a 300 metros en línea recta de la otra, existe otra estatua más de Cristóbal Colón, y esta pues no la tocan, no sé por qué. Esta Sí, se les sí. olvida. Esa se pero les hay dos. olvidó. Hay 2 Somos- estatuas. Pues, y somos una ciudad extremadamente colombina. ¿Hay alguna otra? Déjenme referirme a otra ciudad. En Toluca está una hermosísima que no la tocaron, y es la más bella que hay en el país. Pero en Veracruz mismo, Sí. allá en el puerto, Sí. hay un pequeño busto a Cristóbal Colón sobre el malecón, Y hasta ofrenda tuvo, ¿eh? que hasta ofrenda tuvo. Sí. Y ese pues no lo han No lo derribado. tocaron. Yo creo que pues, tiene más que ver con una ira encausada políticamente. Sí. No juzgaré si tienen razón o no tienen razón, simplemente yo pediría, pues no se peleen con el pasado, porque el año que entra, que como tú bien dices también, es otro centenario importante, viene el de la conquista de México, la culminación de la conquista. Digo, afortunadamente no hay estatuas de Cortés visibles en la capital, No. hay un par, una de ellas en un edificio privado que es el Hospital de Jesús, donde hay un busto, y hay otra así de cuerpo completo que mejor no digo dónde, porque está escondidita Sí. y capaz de que alguien airado nos escucha y va y la destruye. Sí, mejor Pero no. hay otra más de cuerpo completo que está con Doña Marina, están representando la fusión mestiza de nuestro pueblo. Oiga, Esto, doc. Sí. pues sí, seguramente pues va a ser víctima, si es que lo descubren, está en un parque cerrado, si es que lo descubren, pues va a ser víctima airada de estos reivindicadores del pasado, que repito, quizás en el criterio actual, efectivamente muchos de esos personajes causaron tragedias inmensas, pero si la juzgamos la historia con el ojos del pasado, del presente, Ujú. pues tenemos que juzgar hasta lo que pasó hace algún poco tiempo. Y yo simplemente preguntaría, ¿alguno de nosotros recuerda, hablando de mi abuelo, en este caso yo sí me metí, pero alguno recuerda si el abuelo le pegaba a la abuela, Pues no. o alguno recuerda si el bisabuelo abandonó a la abuela, o si el tatarabuelo tenía 17 mujeres? Sí, no se acuerdan. O sea, nadie lo sabe y a nadie nos afecta. Claro. Doctor, por último, nuevamente la esposa del presidente fue a ver al Papa y pidió que la iglesia ofrezca disculpas a los pueblos originarios por la Inquisición y por lo que pasó en la colonia.
Y sobre todo, y pidió específicamente que se pida perdón por las excomuniones de Hidalgo y de Morelos. Sí. Es un tema también muy debatido, pero ya tiene dos soluciones, ¿eh? A ver. Una histórica, que los historiadores sí conocen, y es que tanto Hidalgo como Morelos, que sí fueron excomulgados durante el levantamiento insurgente, fueron excomulgados primero no por levantarse en armas, sino por haberse robado los dineros de las parroquias, por las que iban a su paso. Ajá. Segundo, ambos, los dos, en su proceso, sacerdotes católicos, cuando se confiesan y reciben extrema unción, se arrepintieron de eso, haya sido para lo que haya sido, y les dieron la extrema unción y la comunión, es decir, les quitaron la excomunión. Entonces, técnicamente, no murieron excomulgados, fueron reconciliados con la Iglesia. Pero independientemente de eso, su santidad Juan Pablo II, cuando los 500 años del descubrimiento de América, él sí públicamente pidió el perdón general a la Iglesia, al mundo, por los destrozos que se hayan ocasionado en el nombre de Cristo al propagar la fe católica. Ya lo había hecho Juan Pablo II. ¿Y nadie se acordó? Y nadie se acordó. Es como lo de España. También pedirle perdón a España. Sí, está muy bien. Nada más que el perdón ya no lo dimos mutuamente españoles y mexicanos en 1836, en el primer tratado internacional que celebramos ambas naciones, por lo cual España reconoció ya a México, y ahí claramente se estipula que quedan olvidadas todos los agravios mutuos que se hicieron durante más de 300 años. Y 100 años después, cuando se recibió a mucho talento y a muchos españoles después del franquismo, ¿no? México fue hospitalario con todos ellos y pasaron por Veracruz, precisamente. Oiga, doctor, y por último, el penacho de Moctezuma no se puede mover. No se puede mover. Para empezar, no sabemos si es de Moctezuma o no. No se sabe, ¿cierto? Y efectivamente, el penacho, ha habido intentos muy serios de hace varios sexenios, en los cuales ha habido expertos mexicanos que han ido a visitar, y efectivamente está a punto de desintegrarse, y si se conserva, si se mueve, es probable que pues aquello se vuelva a pedacitos. Pero no sabemos si es de Moctezuma, es decir, es el nombre que le hemos atribuido, como en muchas otras cosas en México, que inventamos nombres para calificar personas o cosas, y pues se le quedó el nombrecito, pero no sabemos si sea de Moctezuma o no. Claro. Es decir, yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo mirando hacia atrás. Así es. Cuando tenemos mucho que ver hacia adelante. Hay muchos asuntitos importantes que así es, están en el presente. Lo que tenemos. Pero así bueno, es. en fin. Doctor, es un deleite, como siempre, platicar con usted. Mucha suerte el próximo 17 de octubre. Nos escuchan, nos puedan seguir el sábado en el Facebook de Porrúa para presentar este librito en donde platico, así es, pues, chisme y medio de mi propia vida como apasionado de la historia de México. Se le admira y siempre se le respeta mucho, doctor. Gracias. Pues le agradezco infinitamente la atención y un saludo a todo el público veracruzano. Muchas gracias. En otro momento hablamos, ¿le parece? Ándale pues, cuando usted guste. Gracias, doctor. Gracias. Luego. El doctor José Manuel Villalpando, historiador, presentará su libro el próximo 17 de octubre a las 6 de la tarde en el Facebook de Porrúa, En busca del tiempo pasado. Y pues teníamos que preguntarle de Colón, ¿no? Y teníamos que preguntarle también del penacho de Moctezuma y de las disculpas que quieren que se le dé a México por las atrocidades. Pues no a México, a los países originarios, ¿no? A los pueblos originarios por la Inquisición. Y ya escucha usted a una eminencia dentro de la historia.